Los seres humanos estamos buscando en este tiempo dos cosas: más años, vivir más tiempo y tener mejor calidad de vida. Eso ha producido una búsqueda casi desenfrenada de parte, sobre todo de los sectores pudientes, que tienen recursos para pagar lo que sea para vivir más y para vivir una vida, una calidad de vida mejor. Eso ha producido un efecto deseado, no podemos decir no deseado, en la investigación médica, en la investigación de salud. Cada día se dedica más dinero en investigación, pero también ha producido la necesidad del profesional tradicional de incursionar en esas áreas de investigación para proporcionar más vida y mejor calidad de vida, llevándose profesionales tradicionales especializados con mucho tiempo en su ejercicio, que se mueven hacia esas áreas de células madres y de calidad de vida, en búsqueda también de ellos, de mejor calidad de vida para ellos, para su familia y para sus pacientes, pero también buscando algunos blancos de público que le pueden propiciar algunos ingresos mayores fuera de la seguridad social. Nosotros tenemos un médico que no tiene necesidad de esa última cosa, porque es exitoso en su especialidad, que es la cardiología y la medicina interna. La medicina interna es el médico que sabe mucho de todo, y el médico general es el que sabe de todo un poco. El doctor Tulio Ramírez Paniagua se dedica a buscar algo anti-envejecimiento y aplicarlo, además de que es cardiólogo internista. Nosotros le damos la bienvenida y queremos decir que el doctor Ramírez Paniagua tiene métodos que la gente está buscando y que nos llaman y nos preguntan, tanto en lo que es, no es células madres, es anti-envejecimiento. Ya luego tendremos algunos médicos que nos hablen de células madres. Pero hoy vamos a comenzar que él nos separe lo que son sistemas anti-envejecimiento y calidad de vida de lo que es implantes de células madre. Doctor, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Buenos días, un placer compartir con ustedes esta mañana. ¿Qué diferencia hay entre el proceso suyo y los que ejercen la especialidad de implantes de células madre? Bueno, el proceso de células madre implica un procedimiento donde se separan las células madres, son procesadas con diferentes metodologías y se obtienen de diferentes lugares, y depende de eso va a ser más efectiva o menos efectiva, porque va a depender de la pluralidad del efecto de la célula. Hay muchos terrenos todavía en investigación y hay algunos buenos resultados en algunas patologías específicas, pero todavía hay mucho que hacer en ese terreno. Doctor, en el caso de la especialidad suya, en que el doctor Hanna y yo somos pacientes de usted, él nos dice en privado, la especialidad de anti-envejecimiento, que tiene en inglés un nombre que se llama Anti-aging. Nos ha robado un gran internista y un gran cardiólogo. No, lo que pasa es que esto viene a conjugar la práctica y hacer un suplemento. Es complementario de aquello. Es un complemento extraordinario. Lo que vemos es, en la práctica del antienvejecimiento, es desde el punto de vista fisiológico y bioquímico, no es de la parte estética. Entonces, viene a complementar. De repente podemos ver unos resultados de manera tradicional. Nosotros los cardiólogos recibimos muchos problemas de lípido, problemas con pacientes con síndrome metabólico, pacientes con trastorno de presión arterial. Sin embargo, la incidencia y la prevalencia de las consecuencias de esas patologías se ha incrementado de una manera extraordinaria, y hemos hecho por décadas, nosotros insistido
en el tema de disminuir los efectos secundarios de esas patologías. Sin embargo, hemos fracasado de una manera clara y ahí están las estadísticas. Entonces, con el advenimiento del manejo del antienvejecimiento, que no es más que tratar el proceso inflamatorio crónico celular, que podemos mejorarlo o revertirlo dependiendo de en la condición y el momento que encontremos el paciente, podemos ver mucho mejores resultados, mejores controles en pacientes incluso con patologías crónicas. Doctor, es así, pero resulta que un médico especialista, digamos, en medicina interna cardiólogo, en medicina interna nefrólogo, en medicina interna neumólogo, es decir, que vea pulmones, que vea riñones, que vea corazón, termina pensando en esa dirección y casi cae en una rutina. Pero a nosotros nos ha sorprendido cómo es posible que la especialidad suya se sale y se amplía. Por ejemplo, usted recibe un paciente de lo que le hemos referido, que usted dice, hámele un tiroide. Estamos hablando de una hormona tiroidea que se aloja en el cuello. O hámele una prueba de progesterona o de testosterona, dependiendo si es mujer o hombre. Tener una visión global, digamos, de que el cuerpo es una entidad, no un corazón, ni un pulmón, ni un riñón. Háblenos un poquito de eso, doctor. Eso es correcto. Si nosotros vemos, la célula es la entidad viviente más pequeña que tiene el cuerpo. Los tejidos están conformados por células. Y no son iguales. Los órganos están constituidos por células. Los sistemas están constituidos por células. Pero esa célula que está en el cerebro no es la misma célula que está en el pulmón. Tienen características distintas, pero son células que necesitan y son afectadas por las mismas razones. Entonces, manejar el proceso inflamatorio a nivel celular sistémico, no puntual, sistémico, es lo que hace las grandes diferencias. Y un proceso inflamatorio no necesariamente es un proceso infeccioso. No necesariamente. Debemos separar lo que es la inflamación aguda de la inflamación crónica. La inflamación aguda es un proceso natural y beneficioso para el organismo, donde el organismo, a través de ciertos mecanismos, intenta reparar un daño o de aislar una bacteria o un virus para proteger el resto del organismo. Una bacteria o un virus te puede inflamar un determinado órgano y producirte una inflamación por un virus o una bacteria, pero una alimentación te puede inflamar sin ser infeccioso. Claro, ese es el tema interesante. Un plátano, un aguacate o una piña te puede inflamar una célula. De las cosas interesantes que vemos en este proceso es cómo nosotros hemos estado de espalda a la nutrición y decimos y clasificamos por décadas, hay alimentos buenos y hay alimentos malos. Tú le dices a un paciente, no, yo tengo una dieta saludable. ¿Saludable conforme a qué? ¿Cuál es el parámetro que tú tienes para decir que es saludable? Lo que se dice, que no coma tal o cual cosa, o que no coma una fritura, que no coma esto. Entonces, necesariamente es así. Esa es la verdad, la verdadera verdad. ¿Y todo es alimento, doctor? Bueno, no todos son alimentos, pero los alimentos juegan un papel importante por el hecho de que nos exponemos a ellos más de una vez al día, todos los días, y son imprescindibles. Hay 3 elementos fundamentales para la salud celular. Primero, la nutrición. La célula necesita nutrientes y necesita diferentes nutrientes todos los días y cantidad específica de nutrientes. Si no lo recibe, la célula va a sobrevivir con lo que recibe. Ahora, ¿va a ser su función real para la cual fue diseñada? Evidentemente no. Va a sobrevivir, por lo tanto va a ser una célula disfuncionante, una célula que no es capaz de hacer su función de manera natural. Y no existe una defensa de cada persona, de cada organismo, de cada ente nosológico, de que diga, yo solamente como lo que a mí me hace bien. No hay como una tendencia que el ser humano no coma lo que le hace daño, como los animales, que a veces hay hojas que ellos no tocan. ¿Quién se lo dijo? Que claro, eso le hacía daño. Ellos no fueron al doctor Ramírez Paniagua. Eso es correcto. Sin embargo, la exposición frecuente de algún alimento, el organismo es muy sabio, fue con un diseño perfecto. Nos va creando una cierta tolerancia a las molestias. Sin embargo, no significa eso
que no tengamos las consecuencias del proceso. De repente, usted entiende que 2 o 3 veces a la semana usted puede tener evacuaciones sueltas. Y dice, bueno, es que mi intestino funciona de esa manera, yo voy 2 o 3 veces por semana, tengo intestino suelto. Y no lo relaciona con a que puede ser algo que se ha expuesto y es una respuesta de su organismo que está manifestándose y usted no lo está entendiendo. O un dolorcito en una articulación y dice, no, ya la edad, yo tengo más de 50 años y de repente me duele una rodilla, un tobillo. O el colesterol sí, pero imagínate, yo como fuera con frecuencia, el colesterol me sube, eso me es difícil. Sí, pero yo lo interrumpí cuando usted decía las 3 cosas. La primera es la alimentación, la segunda. La alimentación es esencial porque las células necesitan y requieren sus nutrientes esenciales, donde implica aminoácidos esenciales, no esenciales, minerales, vitaminas, etc. El segundo factor importante para la salud celular es el entorno celular. Si nosotros no tenemos un entorno celular saludable, la célula va a estar metida en un zafacón de... Pero ese entorno es en el mismo organismo o el entorno externo. Primero en el mismo organismo y después el entorno externo. Es decir, el medio ambiente. El medio ambiente influye porque nosotros podemos estar respirando cosas que no son convenientes para nuestra salud. Ya. Nosotros podemos estar en un ambiente totalmente contaminado de gases, podemos exponernos a sustancias que el organismo no está diseñado para manejar. Internamente, ¿cómo se manifiesta un entorno favorable? El entorno favorable internamente, evidentemente, se manifiesta cuando nosotros tenemos disminución de radicales libres, disminución de las toxinas y disminución de las grasas. ¿Qué es un radical libre? Los radicales libres son desechos de metabolismo basal que son tóxicos en el organismo y producen trastornos, inflamaciones. ¿Y el tercer elemento? Y el tercer elemento es la oxigenación. O sea, las células necesitan oxígeno. Cuando nosotros tenemos un elemento que está deprimido de oxígeno, hablamos de hipoxia y tiene consecuencias. Si le tapamos la nariz a un individuo por 5 minutos, se da cuenta que no lo soporta. Y aunque la persona aspire oxígeno, ¿qué posibilidad hay de que no la asimile? Bueno, hay condiciones particulares que puede tener en el tracto respiratorio, pero habitualmente nosotros tenemos muy malos hábitos respiratorios. Hablamos muy rápido, hablamos muy frecuente, hablamos mucho, no tenemos en plenitud la capacidad pulmonar, eso puede afectar. Ahora, una vez que el oxígeno entra a nuestra debe ir al tejido. Debe ir a la célula y aportar. Doctor Ramírez, por lo que usted nos está diciendo, yo llego a la conclusión de que el paciente que va a un consultorio donde se haga ese tipo de tratamiento, tiene casi que ir a la universidad o hacer un curso para entender, porque si no, lo van a llevar, le van a sacar una sangre, van a mandar esa sangre a un laboratorio donde le van a decir muchísimas cosas. Háblenos un poquito de qué entrenamiento debe tener el paciente para que no piense que está perdiendo su tiempo. Claro, cuando nosotros determinamos la tolerancia celular de los alimentos y de algunos químicos y preservantes y colorantes y algunos medicamentos, lo que vemos es la respuesta de la célula puntual a esas diferentes cosas que fueron expuestas. Entonces, eso es información lo que llega. Nosotros es nuestra responsabilidad que el paciente comprenda qué es lo que se ha hecho y entienda qué es lo que sucede a nivel celular y cómo manejar esa información. La información es poder para lo que sea, incluso para la salud. Entonces, comer de manera inteligente en términos de nuestra respuesta particular es salud, es prevención, porque evitamos el proceso inflamatorio crónico. Información es poder en todo, pero usted dice que en salud también. Seguro. La pregunta es la siguiente, sin ser tremendista, ¿qué posibilidad hay, y no quiero producirle ansiedad a nadie que esté en su casa, de que nosotros estemos alimentándonos y creemos que estamos bien alimentados y creemos que tenemos una dieta equilibrada y creemos que tenemos un peso ideal, pero poco a poco nos estamos matando a largo plazo? ¿Existe una posibilidad remota? Existe una posibilidad real. ¿Real? Real. Le explico. Nosotros podemos tener un mismo individuo del mismo sexo, dos individuos con el mismo sexo, con el mismo peso, y estar conformado de manera distinta. Uno es a base de masa muscular y el otro es a base de grasas. Entonces, las grasas son dañinas en el organismo. Hay una
porción, un porcentaje de grasa que es adecuado y es bueno. Pero por encima de ahí ya implica riesgo. ¿Por qué? Porque las grasas son productoras de citoquinas proinflamatorias y eso hace que se perpetúe la inflamación celular a nivel sistémico. Entonces, ese es el problema, la inflamación celular crónica. Hay métodos, hay estudios que nos hablan de los procesos inflamatorios que nosotros tradicionalmente lo hemos tenido como indicadores de riesgo cardiovascular. Usted sabe que cada cosa que le hemos tratado es motivo de un programa. Sí. Yo quiero preguntarle, y cuando le va un paciente y dice, doctor, pero en Rusia hay gente que han vivido 100 años fumando, o te dicen, los hombres rusos que mueren de menos de 50 años, se ha determinado que son grandes bebedores de vodka. Te dicen esos dos extremos, unos que mueren muy temprano por la vodka y otros que se mueren a los 100 años fumando. O te dicen, yo siempre he sido gordo y yo veo gordos que duran muchísimo. ¿Qué se le contesta a esa gente? Claro, la verdad es que no es cierto que la gran mayoría que hace ese tipo de cosas dura muchos años. Sí hay grupos que así pasa, hay excepciones. Ahora, también nosotros tenemos que ver que hay dos grupos de intolerancia, que es la intolerancia adquirida y la intolerancia intrínseca. La adquirida se produce por los malos hábitos. Ahora, en los nuevos tiempos, en las últimas décadas, la humanidad ha tendido a proteger la cantidad de la producción de alimentos. Y eso ha sido a expensas del uso de químicos que el organismo no está diseñado para manejar. Probablemente esos rusos que beben vodka y que fuman, nunca se expusieron a un fertilizante, ni a un herbicida, ni a un químico, ni a plomo, ni a mercurio. Entonces, que son muy dañinos y mucho más dañinos que eso. Sí. No significa que el fumar sea saludable o que el beber vodka de manera excesiva lo sea, porque todos los alcoholes sabemos cuál es el metabolismo final de ellos y no son saludables para la salud. Entonces, hay también, esto es un tema multifactor. El tema de la genética es un factor importante que juega un papel preponderante. Justamente en este la genética. Usted sabe que hay genes, familias que las personas mueren generalmente de mucha edad y hay otras personas que tienen hasta muerte prematura, familias que tienen 4 o 5 miembros que mueren de muerte súbita, como dicen, a los 40, 50 años. Pero en el proceso de antienvejecimiento, ¿es un problema de detención del proceso de envejecimiento o de reversión? Hay dos factores, ambos factores. Hemos hablado de que cuando podemos enlentecer el proceso de acortamiento del telómero, estamos produciendo un tema de... ¿Qué es el telómero? El telómero es una colita que está compuesta por proteínas complejas en el cromosoma y que su longitud nos habla de la cantidad de años o de la vida, de la edad celular, de la célula. De la célula. Mientras más largo el telómero... humana, ¿cuánto está supuesto a durar? Depende, bueno, ¿verdad? Claro que va a depender, pero el promedio es 70, 80 años. No, del ser humano. Ah, no, eso... Digo, por tejido. No, eso varía dependiendo del tejido. El nervioso es diferente, es diferente al de la sangre. Por ejemplo, un glóbulo rojo dura 90 días. Entonces, eso depende del tejido, va a variar. Ya. Doctor, entonces sobre la extensión, la reversión, ¿no es posible? Bueno, estamos hablando de que cuando nosotros disminuimos o revertimos la inflamación de la célula, nosotros estamos haciendo antienvejecimiento, porque la célula es capaz de regenerarse, porque tiene el 100% de su capacidad funcional. Entonces, cuando le aportamos eso, nosotros vemos que sí hay una disminución o incluso estamos en un proceso de observar el alargamiento del telómero. Nosotros acabamos de concluir un estudio en Biologic el año pasado donde vimos cómo el manejo de la inflamación celular impacta diferentes patologías. Y parte de ese estudio está pendiente de una publicación internacional. Y parte de lo que vimos fue, o de los criterios de inclusión, fue pacientes que no tuvieran una respuesta adecuada con el manejo tradicional, en combinación con su médico y de acuerdo con el paciente. Entonces, el paciente estaba totalmente en condiciones que no entendía que eran las mejores y lo incluimos en el estudio y los resultados fueron extraordinarios. Nosotros incluimos un investigador externo para hacer el proceso
y nosotros tenemos los resultados que luego lo compartiremos más adelante con detalle, pero Doctor, son muy, muy buenos. Doctor, ¿qué papel juega el envejecimiento celular en el trastorno del sueño? Ok, yo mencioné 3 factores esenciales para la salud de la célula. el entorno. El entorno, la nutrición y la oxigenación. El sueño es fisiológico y es imprescindible. Un individuo que no duerma es un individuo que no tiene salud al final. No tiene salud. Ahora, ¿por qué no duerme? Entonces tenemos que ir a las bases. Vamos a la fisiología y a la bioquímica. No es darte una pastilla para que duerma. A lo mejor lo que tú tienes es un déficit nutricional que te genera que tu célula no responda de manera adecuada, no se genera la suficiente melatonina que debe generar tu organismo y entonces no duerme. Tu ciclo de sueño no viene. Entonces tu sueño fisiológico es trastornado. Hablando de eso de manera puntual. Ahora, hay otros factores físicos y anatómicos que pueden ser, que no descartamos, pero desde el punto de vista fisiológico es esencial primero ir a la base. ¿Cómo hacemos un edificio si no tenemos una zapata? Tenemos la zapata. ¿Cuál es la zapata? Ver el metabolismo, ver la fisiología y la bioquímica del Doctor, individuo. para aplicar a 2 ejemplos típicos, ¿cómo es posible que personas que sus tejidos envejecen, tienen 80 años, 82 años, personas que nosotros conocemos, hombre y mujer, sin embargo, su funcionamiento cerebral todos los días avanza, es decir, piensan mejor, están actualizados? ¿Cómo funciona esa antiacción? Es decir, envejecen de una parte y no envejecen de otra. Claro, sobre todo cuando hablamos de piel, si nosotros tomamos un agricultor que se expone al sol con una frecuencia mucho mayor que la nuestra, Sí. podemos ver que un individuo de la misma edad nuestra Se ve más viejo. mucho mayor. Sí. Y puede ser que tenga un cerebro que esté en perfectas condiciones. Sí. Entonces, yo creo que el tema de la piel expresa por ahí. Pero también la genética juega un papel importante porque sabemos que Ya. hay razas que tienen pieles más resistentes que otras. Entonces, las razas, los caucásicos son mucho más sensibles al sol que la raza negra y entonces eso se expresa también de Bien. esa manera. Le damos las gracias al doctor Tulio Ramírez. Quiero decirle, para evitarme 150 llamadas, el doctor Tulio Ramírez está en Novocentro, piso 8, en el Novocentro, todo el día. Gracias por estar con nosotros y ojalá la gente comprenda esa especialidad, una especialidad que está basada en exámenes de laboratorio.